El aire de Sevilla estaba impregnado de la fragancia de las flores en la feria de abril. Las luces brillantes y los colores vibrantes creaban una atmósfera festiva, pero yo me sentía distante, atrapada en un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. La risa y el bullicio me rodeaban, pero mi mente estaba en otro lugar. Mi esposo, con su bondad habitual, había decidido invitar a su nieto adoptivo a pasar el fin de semana con nosotros. No tenía idea de lo que eso significaría para mí. Cuando él llegó, la primera impresión fue su sonrisa despreocupada y su entusiasmo por la vida. Era un joven lleno de sueños y aspiraciones artísticas. Recuerdo cómo hablaba con pasión sobre sus proyectos, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo sentir algo que no podía ignorar. Observé cómo mi esposo lo apoyaba incondicionalmente, como si cada palabra que salía de su boca fuera un tesoro. Esa admiración me pareció entrañable y dolorosa al mismo tiempo. La tarde avanzaba mientras disfrutábamos de tapas en Triana, riendo y compartiendo anécdotas familiares. La complicidad entre ellos era evidente, sin embargo, algo en mí se revolvía. Era como si una corriente subterránea nos separara. En medio del bullicio del bar, nuestras miradas se encontraron por un breve instante. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que había algo más en esa mirada, una conexión que iba más allá de lo familiar. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios antiguos, la conversación fluyó hacia temas más profundos. Hablamos sobre la vida, las expectativas y los miedos que a menudo llevamos dentro. Él compartió sus inseguridades sobre su futuro artístico y yo sentí una empatía profunda hacia sus luchas. A medida que hablábamos, la distancia entre nosotros parecía desvanecerse, pero también aumentaba mi inquietud. En un momento dado, él mencionó cómo la pintura le ayudaba a expresar sus emociones más profundas. Su voz resonó en mí como un eco lejano, recordé mis propias pasiones olvidadas en el camino del matrimonio y la maternidad. La culpa me asaltó al darme cuenta de que esos momentos compartidos eran inapropiados. La noche avanzó y decidí retirarme a descansar antes de que mis pensamientos se desbordaran por completo. En mi habitación, me encontré mirando por la ventana hacia las calles empedradas iluminadas por faroles tenues. Las risas y los ecos de la feria parecían burlarse de mi conflicto interno. Al día siguiente, mientras preparábamos el desayuno, noté cómo mi esposo se preocupaba por cada detalle para asegurarse de que su nieto se sintiera bienvenido. Esa dedicación solo aumentó mi confusión, sentía que estaba traicionando no solo a él sino también a esa familia que había creado con tanto esfuerzo. Cuando finalmente nos reunimos todos en el salón, él entró con una energía renovada tras haber pasado la mañana pintando al aire libre. Su arte era una extensión de sí mismo, no podía evitar admirarlo mientras observaba sus gestos apasionados al hablar sobre lo que había creado. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron nuevamente. Esta vez fue diferente, había un entendimiento tácito entre nosotros que me desconcertó profundamente. En ese instante fugaz comprendí que esta atracción era más compleja de lo que había imaginado. La presión del momento me hizo sentir atrapada entre dos mundos, el amor familiar y un deseo prohibido e inconfesable. Mientras sonreía a mi esposo y escuchaba las risas alrededor, sabía que algo dentro de mí estaba cambiando irrevocablemente. La tarde se desvanecía en Sevilla, y las luces de la feria de abril comenzaban a parpadear, llenando el aire con un ambiente festivo. A pesar de la alegría que me rodeaba, una sombra de confusión se cernía sobre mí. La conversación con el nieto adoptivo de mi esposo había dejado una marca indeleble en mi mente. Su risa, su entusiasmo por el arte, todo en él me atraía de una manera que no podía ignorar. Cada encuentro se volvía más intenso. Disfrutábamos de largas charlas sobre la vida y los sueños, hablando de todo y de nada. Me encontraba compartiendo pensamientos que normalmente reservaba para mis amigas más cercanas. Él escuchaba con atención, como si cada palabra que salía de mi boca tuviera un peso especial. La conexión que estábamos formando era palpable. Una tarde, mientras paseábamos por Triana, nos detuvimos frente a una pequeña galería de arte. Las obras expuestas parecían cobrar vida bajo la luz dorada del sol poniente. Hablamos sobre los colores y las emociones que transmitían. En un momento dado, nuestras manos se rozaron levemente y el mundo exterior desapareció por completo.
Era un instante lleno de vulnerabilidad compartida, el silencio entre nosotros se volvió pesado con significado. Sin pensarlo, me acerqué un poco más a él, y en un arrebato impulsivo, nos besamos. Fue un roce suave pero electrizante que dejó mis pensamientos en caos. La culpa me golpeó inmediatamente después del beso, sabía que había cruzado una línea peligrosa. Esa noche regresé a casa sintiendo el peso del secreto en mi pecho. Mi esposo estaba allí ajeno a lo ocurrido, disfrutando de la música y las risas que llenaban nuestro hogar. Me esforcé por mantener la compostura mientras él hablaba sobre sus planes para el fin de semana. Cada palabra sonaba distante, mi mente estaba atrapada en ese beso prohibido. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente me retiré a nuestra habitación. Miré al techo intentando entender lo que había sucedido entre nosotros. ¿Era solo una atracción pasajera? ¿O había algo más profundo? La incertidumbre me invadió como una marea oscura. Al día siguiente decidí buscarlo nuevamente. Nos encontramos en un café local donde servían las mejores tapas de la ciudad. La conversación fluyó con naturalidad mientras compartíamos platos llenos de sabor y risas nerviosas. Sin embargo, cada mirada suya me recordaba lo ocurrido, era como si lleváramos un secreto a cuestas. Mientras hablábamos sobre sus aspiraciones artísticas y mis recuerdos del pasado, sentí como la tensión crecía entre nosotros nuevamente. Era difícil ignorar lo evidente, nuestra conexión iba más allá de lo casual. A medida que avanzaba la tarde, las palabras se volvieron menos importantes y nuestras miradas hablaban por sí solas. En ese momento decisivo, nuestros labios se encontraron nuevamente en un gesto lleno de emoción reprimida y deseo oculto. La culpa regresó con fuerza tras ese beso, era como si hubiera encendido una chispa incontrolable dentro de mí. Sabía que esto no podía continuar sin consecuencias graves para todos los involucrados. Mientras nos alejábamos del café esa tarde, sentí el peso del futuro acechando detrás de mí como una sombra amenazante e inevitable. La tarde se tornó pesada y cargada de tensiones no expresadas. Caminamos por las calles empedradas de Sevilla, el murmullo de la ciudad vibrando a nuestro alrededor. Las luces comenzaban a encenderse y la feria de abril se preparaba para su esplendor nocturno. Sin embargo, mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Las salidas se volvieron más frecuentes. Cada encuentro se sentía como un juego peligroso, una danza en la que ambos éramos conscientes del abismo que nos rodeaba. Conversaciones profundas sobre nuestros sueños y aspiraciones ocultaban la verdad que acechaba entre nosotros. La atracción crecía en silencio como el aroma a flores en el aire de primavera. Una noche, mientras paseábamos por Triana, nuestros labios se encontraron. Fue un instante robado al tiempo, un momento donde todo lo demás desapareció. La calidez de su contacto me envolvió y me hizo olvidar las consecuencias que acechaban en la penumbra. Pero al instante siguiente la realidad regresó con fuerza, el eco de mi vida familiar resonaba en cada rincón. La culpa me perseguía como una sombra constante. En casa mi esposo sonreía con su habitual amabilidad, ajeno a mis pensamientos desbordados. Las tapas que compartíamos en la mesa parecían más insípidas que nunca. La lealtad hacia él y hacia nuestra familia se convertía en un peso insoportable sobre mis hombros. Una tarde, mientras contemplaba el río Guadalquivir desde un puente cercano, reflexioné sobre lo que estaba sucediendo. Las risas de los niños jugando a lo lejos contrastaban con mi confusión interna. ¿Qué buscaba realmente? ¿Era posible encontrarme a mí misma a través de esta atracción prohibida? La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Decidí que necesitaba hablar con él, aclarar lo que sentía antes de que todo se desmoronara aún más. Nos encontramos en un rincón apartado del parque, donde las sombras ofrecían cierta privacidad. Su mirada reflejaba curiosidad y preocupación al mismo tiempo. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté con voz temblorosa. No lo sé, respondió. Pero no puedo dejar de pensar en ti. La sinceridad en sus palabras me hizo tambalear. El peso de mi decisión se intensificó, cada palabra pronunciada era un paso más hacia el abismo del cual no podía regresar.
De repente una llamada telefónica interrumpió nuestro encuentro justo cuando parecía que estábamos listos para dar otro paso hacia lo desconocido. El sonido del timbre resonó como una sentencia irremediable en medio del silencio tenso entre nosotros. Miré su rostro y vi cómo la incertidumbre se apoderaba de él también. Mi corazón latía con fuerza mientras deslizaba la mano por mi bolso para contestar. Era mi esposo, su voz sonó alegre al otro lado de la línea, pero yo solo podía pensar en las palabras no dichas y las decisiones inminentes. La conversación fue breve y superficial, pero cada palabra me alejaba más del momento compartido con él. Cuando colgué, el aire entre nosotros había cambiado, ya no había inocencia ni claridad. El dilema se tornó más complejo, podría seguir adelante sin destruir todo lo que había construido. Las luces brillantes de la feria comenzaron a parpadear a lo lejos, pero para mí solo había oscuridad e incertidumbre por delante. El amanecer traía consigo una luz tenue que se filtraba por la ventana, iluminando la habitación en la que nos encontrábamos. El aire estaba cargado de una mezcla de emociones, un eco de lo que había sucedido la noche anterior. Habíamos compartido sueños y miedos, pero ahora, al escuchar ruidos familiares en el pasillo, el peso de la realidad me aplastaba. Me levanté con cautela, tratando de no hacer ruido. La culpa me invadía como un manto pesado, cada paso que daba parecía resonar en mi conciencia. ¿Qué estaba haciendo? La imagen de mi esposo, confiado y despreocupado, se dibujaba en mi mente. Él no merecía esto. Y sin embargo aquí estaba yo atrapada entre dos mundos. Al salir del cuarto, el olor del café recién hecho llegaba a mis sentidos. Mi esposo siempre había sido un amante del ritual matutino, su risa resonaba en la cocina mientras preparaba el desayuno. Un nudo se formó en mi garganta al pensar en cómo iba a enfrentarle después de lo que había ocurrido. Mientras me acercaba a la cocina, recordé nuestra conversación sobre sus planes para el nieto adoptivo. Siempre había apoyado sus aspiraciones artísticas sin reservas. Esa lealtad inquebrantable era un testimonio del amor que sentía por él, pero también era un recordatorio doloroso de mi traición. «Buenos días», dije con voz temblorosa al entrar en la cocina. Él giró hacia mí con una sonrisa amplia que me hizo sentir aún más culpable. «¿Dormiste bien?», preguntó mientras servía café en 2 tazas. «Sí, gracias», respondí evasivamente, sintiendo que cada palabra era un intento vano de ocultar mi agitación interna. Los minutos pasaron en silencio mientras desayunábamos. La tensión entre nosotros era palpable, él parecía ajeno a mi tormento interno. Pero yo sabía que no podía seguir así. Tenía que tomar una decisión sobre lo que habíamos comenzado. La tarde llegó y decidí dar un paseo por Triana para despejarme. Las calles empedradas estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían tapas frescas y risas resonaban entre los locales. Pero todo me parecía distante e irrelevante. La feria de abril se acercaba y las luces brillantes solo acentuaban mi confusión emocional. Mientras caminaba junto al río Guadalquivir, recordé las miradas furtivas intercambiadas con el nieto adoptivo durante nuestras conversaciones profundas. Me pregunté si él también sentía esta mezcla de emoción y miedo. Su pasión por el arte era contagiosa, muchas veces había querido compartir mis propios sueños con él. Al caer la noche decidí regresar a casa antes de perderme más en mis pensamientos oscuros. Necesitaba enfrentar mis sentimientos y ser honesta conmigo misma y con mi familia. Al abrir la puerta, el sonido del televisor llenó el silencio del hogar. Mi esposo estaba sentado allí, absorto en su programa favorito. Me senté a su lado y traté de disfrutar del momento familiar, pero la imagen del joven seguía acechando en cada rincón de mi mente. La noche avanzó lentamente mientras luchaba contra las sombras que amenazaban con consumir todo lo que había construido a lo largo de los años. La culpa me envolvía como un abrigo pesado y frío. De repente sonó el teléfono. Una llamada inesperada interrumpió mis pensamientos turbulentos. Al mirar la pantalla vi su nombre y el corazón se me detuvo por un instante antes de responder. La voz en el teléfono era suave, pero cargada de una urgencia que me hizo sentir un nudo en el estómago. Era él, el nieto adoptivo de mi esposo. En un instante todos mis miedos y deseos se entrelazaron en una maraña de emociones.
¿Podemos vernos?, preguntó, y no pude evitar que la esperanza floreciera en mi pecho. Acordamos encontrarnos en un café en Triana, un lugar donde solíamos ir juntos. Mientras caminaba por las calles empedradas, la luz del atardecer bañaba la ciudad con un tono dorado que contrastaba con la tormenta interna que vivía. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, y el bullicio festivo parecía burlarse de mi angustia. Cuando llegué al café, lo vi sentado en una mesa apartada. Su mirada se iluminó al verme, pero había algo diferente en su expresión. La alegría habitual se había visto reemplazada por una seriedad inquietante. Me senté frente a él y lo saludé con una sonrisa forzada. «Hola», dije, tratando de sonar despreocupada mientras mi corazón latía con fuerza. «Quería hablar contigo sobre algo importante», comenzó, su voz temblando ligeramente. «He tomado una decisión». Mis manos se apretaron sobre la mesa, sabía que esto podría cambiarlo todo. «¿Qué tipo de decisión?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Estoy pensando en mudarme a Madrid para seguir mis sueños artísticos», confesó. Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. La idea de perderlo me golpeó con fuerza, había llegado a depender de su presencia más de lo que quería admitir. «¿Y cuándo piensas hacerlo?». La pregunta salió casi sin querer, cargada de ansiedad. «En unas semanas», dijo, mirando hacia abajo como si le pesara cada palabra. El silencio se hizo denso entre nosotros mientras procesaba lo que significaba esa mudanza para mí y para nuestra relación clandestina. A medida que hablábamos sobre sus planes, sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Cada palabra que pronunciaba era un recordatorio del abismo que se estaba abriendo entre nosotros. A pesar de mis intentos por mantener una conversación ligera, las emociones eran demasiado intensas para ignorarlas. De repente un amigo común entró al café y nos vio juntos. Su mirada se detuvo en nosotros durante unos segundos antes de seguir su camino hacia la barra. Esa breve conexión visual me hizo cuestionar aún más mis decisiones. ¿Qué pensaría él si supiera la verdad? ¿Y si no te vas? ¿Y si decides quedarte aquí?, le pregunté sin pensar, impulsada por el miedo a perderlo. Él sonrió tristemente. «No puedo quedarme solo por ti». Sus palabras resonaron como un eco doloroso en mi mente. Mientras nos despedíamos después del café, sentí una mezcla abrumadora de tristeza y deseo. La idea de perderlo me atormentaba mientras caminaba hacia casa, cada paso era un recordatorio del camino difícil que había elegido recorrer. Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperando con su habitual calidez y preocupación. Pero esa noche no podía concentrarme en sus palabras ni en las promesas del futuro juntos, mi mente estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La feria de abril comenzaría pronto y yo me sentía atrapada entre los colores vibrantes y la sombra oscura de mis decisiones. La incertidumbre me envolvía mientras me preparaba para dormir, sabía que debía tomar una decisión pronto o arriesgarme a perderlo todo. La noche anterior a la exposición, no pude dormir. La culpa se enroscaba en mi pecho como una serpiente, apretando cada vez más. Mi esposo había estado tan entusiasmado con el arte del nieto, hablando de cómo su talento era un reflejo de la pasión que él mismo había perdido con los años. La idea de asistir a la exposición me llenaba de ansiedad. ¿Qué haría si lo veía? ¿Cómo podría enfrentarme a esa atracción que me consumía? Al llegar al lugar, la atmósfera era vibrante. Las luces brillaban sobre las obras expuestas, y las risas y conversaciones llenaban el aire. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar, atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. Miré a mi alrededor, buscando su figura entre la multitud. La gente se movía como sombras danzantes, pero él no estaba allí. De repente lo vi. Estaba conversando animadamente con un grupo de jóvenes artistas, su sonrisa iluminando el espacio a su alrededor. Me detuve en seco, incapaz de moverme. Su energía era contagiosa y me sentí atraída hacia él como un imán. Pero también sentí el peso de mi realidad, mi esposo estaba en casa, confiando en mí. Mientras observaba desde lejos, una mujer se acercó a él y le tocó el brazo con complicidad. Un nudo se formó en mi estómago al ver cómo él respondía a su cercanía con naturalidad.
En ese momento comprendí que no solo luchaba contra mis propios deseos, también estaba lidiando con la posibilidad de perderlo ante alguien más. Decidí acercarme y saludarlo antes de que pudiera desaparecer entre la multitud nuevamente. Cuando nuestras miradas se encontraron, una chispa recorrió el aire entre nosotros. Fue un instante electrizante que me hizo olvidar todo lo demás. «Hola», dijo él con una sonrisa. «No esperaba verte aquí». «Vine por ti», respondí sin pensar. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras sus ojos buscaban los míos por respuestas que no podía darles. La atracción era palpable y abrumadora, cada palabra era un paso más cerca del abismo que temía cruzar. «¿Te gustaría ver mis obras?», preguntó, rompiendo el silencio. Asentí lentamente mientras él me guiaba hacia una pintura que capturaba la esencia del flamenco y la alegría de Sevilla. Mientras hablaba sobre su proceso creativo, sentí que me perdía en sus palabras y en su mirada intensa. Pero entonces recordé a mi esposo y todo lo que arriesgaba al dejarme llevar por este impulso incontrolable. La risa y la música del evento parecían desvanecerse mientras mis pensamientos giraban en torno a lo prohibido. Cuando finalmente nos detuvimos frente a una obra maestra llena de color y vida, sentí que debía decir algo para romper el hechizo. «Es hermoso», murmuré. «Tienes un don increíble». Su mirada se volvió más seria, parecía leer mis pensamientos ocultos detrás de mis palabras amables. «¿Por qué no podemos ser honestos?», dijo al fin. Su pregunta resonó profundamente en mí mientras el ruido del evento regresaba como un eco distante. Esa mirada llena de preguntas seguía fija en mis ojos, sabía que este momento podría cambiarlo todo. La decisión pesaba sobre mí como una losa, seguir adelante o retroceder antes de caer demasiado profundo en esta atracción prohibida que amenazaba con consumirlo todo. La exposición de arte se había convertido en un refugio para nosotros, un lugar donde las miradas decían más que las palabras. Sin embargo, aquella noche el peso de la despedida se cernía sobre mí como una sombra ineludible. Él se acercó, su expresión era mezcla de determinación y tristeza. «Quiero que sepas lo que realmente siento», comenzó su voz temblorosa. Las luces del recinto iluminaban su rostro, resaltando la vulnerabilidad en sus ojos. «No puedo irme sin decirte que…». Las palabras quedaron atrapadas en el aire. La multitud a nuestro alrededor se desvaneció, solo existíamos nosotros dos y la carga emocional que llevábamos. En ese instante comprendí que no solo estaba perdiendo a un joven lleno de sueños, sino también una parte de mí misma. La culpa me abrumaba, cada momento compartido era un ladrillo más en la pared que construía entre él y mi vida actual. «No puedo dejar que esto continúe», respondí con voz entrecortada. Era necesario poner fin a esta historia antes de que se convirtiera en algo irreversible. Las imágenes de nuestra conexión inundaron mi mente, risas compartidas, confidencias bajo las estrellas, y aquellos breves instantes robados donde nos besamos. Cada recuerdo era un eco del amor prohibido que habíamos cultivado. «¿Por qué no podemos encontrar una manera?», insistió, su mirada implorante buscaba una respuesta en mis ojos. Pero ya no había espacio para ilusiones, el futuro que anhelábamos juntos era un espejismo. «Porque es lo correcto», dije finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. A pesar de la claridad de mis palabras, el dolor se hacía palpable entre nosotros. La distancia emocional comenzaba a ser insoportable. La noche avanzaba y los murmullos del evento regresaban a nuestra realidad compartida. Era momento de despedirse, una despedida cargada de emociones contradictorias y promesas no cumplidas. «Te voy a extrañar», murmuré mientras nuestras manos se entrelazaban por última vez. Al separarnos el aire se volvió pesado con la tristeza acumulada. Él dio un paso atrás, sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y aceptación. Esa imagen quedaría grabada en mi memoria como un recordatorio constante de lo que había perdido y lo que nunca podría ser. Mientras caminaba hacia la salida del recinto, cada paso resonaba como un eco sordo en mi corazón. Las calles empedradas de Sevilla parecían más frías esa noche, incluso la calidez habitual del barrio de Triana no podía aliviar el vacío dentro de mí. La feria de abril comenzaba a iluminarse con colores vibrantes al otro lado del río, pero todo me parecía distante e inalcanzable.
La música festiva sonaba como un murmullo lejano mientras yo lidiaba con el peso de mis decisiones. Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperando en la sala. Su mirada llena de confianza me hizo sentir aún más culpable por lo que había dejado atrás esa noche. La vida continuaba para él sin saber el torbellino emocional por el cual había pasado. La última vez que nos vimos fue más dolorosa de lo que imaginé. Esa despedida marcó un punto final lleno de incertidumbre sobre mi futuro y los caminos no tomados. Mientras cerraba los ojos para intentar encontrar consuelo en el sueño, sabía que los recuerdos persistirían como sombras al acecho en cada rincón de mi vida cotidiana. Una decisión debía tomarse pronto, ya no podía vivir atrapada entre dos mundos opuestos sin enfrentar las consecuencias inevitables que eso traería consigo. El día siguiente a nuestra despedida, me desperté con un nudo en el estómago. El sol entraba por la ventana, iluminando la habitación que había compartido con mi esposo durante tantos años. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada lo era. La feria de abril se acercaba, y las calles de Sevilla comenzaban a llenarse de colores vibrantes y música alegre. Sin embargo, esa alegría no resonaba en mi interior. Decidí salir a caminar por Triana, buscando un respiro en el bullicio del mercado. Las tapas y el aroma de las frituras flotaban en el aire, pero cada bocado me sabía a decepción. Las risas y conversaciones a mi alrededor parecían burlarse de mi tristeza. En un rincón del bar donde solíamos ir, vi a un grupo de amigos riendo y disfrutando de la vida. Recordé los momentos compartidos con él y cómo todo había cambiado en un instante. Esa tarde regresé a casa con la mente llena de pensamientos contradictorios. Mi esposo me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo que me reconfortó momentáneamente. Su apoyo incondicional siempre había sido una constante en mi vida, pero ahora sentía que cada gesto era un recordatorio de lo que había puesto en juego. Mientras cenábamos, él mencionó la próxima exposición de arte en la ciudad. ¿Te gustaría ir conmigo?, preguntó con entusiasmo. Su voz era sincera, pero yo no podía evitar sentirme distante. La idea de asistir a ese evento sin poder compartirlo plenamente me resultaba abrumadora. Esa noche, mientras revisaba algunas cartas antiguas guardadas en un cajón, encontré una nota que él había escrito años atrás. Sus palabras reflejaban amor y compromiso, cada línea me hizo cuestionar mis decisiones recientes. Fue entonces cuando escuché el timbre del correo al caer la mañana siguiente. Al abrir la puerta encontré una carta dirigida a mí, su letra era inconfundible. Mi corazón se detuvo al leer sus palabras: no puedo dejar de pensar en ti. Cada frase estaba cargada de emociones que habían permanecido ocultas tras nuestra separación forzada. La carta hablaba sobre sus sueños y su deseo de encontrar su lugar en el mundo del arte. Pero también mencionaba lo mucho que le dolía nuestra situación actual. Al terminarla sentí una mezcla abrumadora de nostalgia y tristeza, su ausencia pesaba más que nunca. Con cada palabra escrita, comprendí lo mucho que había arriesgado al ceder ante esa atracción prohibida. La culpa volvió a apoderarse de mí como una sombra constante, los recuerdos no se desvanecían ni se olvidaban fácilmente. Decidí enfrentar mis sentimientos y hablar con mi esposo sobre lo ocurrido. Necesitaba ser honesta conmigo misma y con él. Sin embargo, antes de poder articular mis pensamientos, sonó el teléfono interrumpiendo mis reflexiones. Al contestar, escuché su voz al otro lado: necesitamos hablar. El eco de sus palabras resonó como un campanazo en mi mente, no podía ignorar la urgencia detrás de ellas. ¿Cuándo?, pregunté sin saber si estaba preparada para lo que vendría después. No puedo esperar más, respondió él antes de colgar abruptamente. El silencio tras la llamada fue ensordecedor, sabía que debía prepararme para enfrentar las consecuencias inminentes de mis elecciones pasadas.